Gracias Bueno, a todos y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Qué bueno, Roxana. Gracias. la vez pasada hemos tenido participantes de México, de Puerto Rico, ahora de El Salvador. Está muy bueno. Sí, ¿no? Es verdad. México, Puerto Rico, El Salvador. También de Uruguay. Uruguay, Eh, vamos de a poco ampliando el espectro, ¿no, Renata? sí, está muy bueno, está muy bueno. De a poco se va llegando gente de otros países, bueno, está muy bueno. A veces, viste, solemos ser un grupo chico por ahora, pero internacionales. O sea, es como modestos, pero internacionales. Sí, por eso también abrimos la posibilidad de que ustedes puedan hacer sus preguntas y sus cosas aprovechando esta posibilidad de que no somos 200 personas. Entonces, por un lado, también tiene la ventaja de que podemos cada uno participar. Así es. Un poco voy recontando, le cuento a Roxana la historia, digamos, de cómo empezó Café Virtual. Allá por la cuarentena, ya no sé ni cuánto, pero creo que lo estaba viendo y creo que este es el cuarto evento o el quinto, no sé, ya estamos ahí como casi cumpliendo un mes. Habría que soplar las velitas, Renata, me parece. Hay que hacer alguna especie de festejo así general, ¿no? Entonces, bueno, surge a raíz de cuando inicia el coronavirus y la cuarentena y el confinamiento para quedarnos en casa. Eh, a raíz de eso, bueno, yo la conocí a Renata, dado que está me está ayudando en la redacción respecto a mi libro que estoy escribiendo. Vale, escribiendo, digamos, no que estoy escribiendo, que ya escribí, pero estamos corrigiendo. Y, y bueno, surgió la idea de poder aportarles temáticas a toda la población y a quien quiera sumarse de temas que nos ayuden. En principio lo pensamos con el tema de la cuarentena y todo esto, pero después se fue como generalizando todo. Más que nada porque nos dimos cuenta que en realidad la cuarentena termina siendo, salen puntos que en realidad son del desarrollo personal, son de la vida cotidiana, son de todo eso, ¿no, Renata? Sí, sí. O sea que la cuarentena nos planteó algunos desafíos, pero esos desafíos ya estaban en nosotros antes. Entonces quizás ahora lo que hemos tenido es el tiempo como de pensarlos y reflexionarlos a la luz de una situación extrema, que por un lado es extrema, pero por otro lado también compartimos todos. Entonces, o afrontando o atravesando de distinta manera, y yo creo que eso es que lo que le dio a uno la posibilidad de ver qué recursos tiene uno para afrontar situaciones límite, como han sido, bueno, como es esto, yo hace 45 días que estoy en mi casa sin salir. Son muchos días, es mucho más que un mes, yo empecé un poquitín antes, así que son 40. Entonces uno se da cuenta, bueno, a ver, te da tiempo a pensar y de ver cómo estás afrontando, cómo afrontás una situación así. Y yo creo que lo que muchas personas deben haber quizás descubierto es que eran cosas, situaciones que ya estaban, que uno ya estaba atravesando en su vida, que la pandemia a lo mejor puso el acento en cosas que ya estaban. Por eso es que pensamos justamente en expandir un poquito más allá de la situación concreta de la cuarentena, los temas creo que hacen a la vida de cada uno. Entonces un poquito hemos pensado en esto, ¿no? Como de no centrarnos solamente en la coyuntura en este momento, sino también en digamos lo que es la vida en general, ¿no? A ver acá, me voy a poner los anteojos a ver quién se ha unido. Ah, hola, Adriana, ¿cómo estás? Adriana, abogada, mediadora. ¿Qué tal, Adri? Bienvenida. Bienvenida. Bueno, estábamos contando un poco, ahora está uniendo también Pedro.
Un poco estábamos contando la historia, ¿no? De Café Virtual y cómo surge parte de esta coyuntura. Exacto. Bienvenido Pedro, ahí está, se está sumando. Bueno, vuelvo a repasar, digamos, la idea es que tengamos los micrófonos apagados, por un tema de ambiente, un tema de sonido y demás, vamos a estar charlando, pueden escribir por chat, vamos a estar levantando todo lo que va surgiendo por el chat, y a partir de ahí después al final la idea es que en algún momento demos la pauta para que puedan abrir los micrófonos y hacer consultas, las consultas que deseen o preguntas. Y me fui. No, Es que lo que tiene el Zoom o lo que tienen las herramientas así digitales o online es que es difícil a veces verse la expresión, ¿no? Porque, o sea, tenés que tener una cámara o muy lejana, digamos, para poderte ver, mostrar el cuerpo y mostrar con tus expresiones y cómo te moves digamos, el uso de las pantallas, ¿no? ahí Bien. está. Vamos a esperar unos minutos más, dado que, no, como les decía antes, nos retrasamos un poco en enviar el link o el recordatorio del envío del link. Ahí se está sumando Alejandra. Quizás un poco me gustaría compartir las temáticas que ya tratamos para quienes se conectan hoy por primera vez. Perfecto. Vamos eh, de los después trabajamos un poquito, a ver, lean que se me olvidan a mí también. Trabajamos sobre los miedos, trabajamos sobre el estrés, trabajamos sobre las emociones. Son todos temas, por eso les digo que son temas que no necesariamente tienen sí o sí que ver con esta situación que quizás agudice, pero de todas maneras son todas preguntas o cuestiones con las que uno se enfrenta en la vida más cotidiana, que ahora se han acentuado, pero los miedos, las ansiedades, las preocupaciones, el tema del estrés que están de toda esta época, con digamos, el encierro que todos, algunos saldrán más que otros. Hola Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Alejandra también. Te cuento, Ale, que recién entras, que tenemos una invitada de El Salvador en esta oportunidad, que es Roxana, así que le damos la bienvenida un poco a la Argentina virtual. Pero bueno, es muy lindo que está participando gente también de otros lados, que bueno, no sé cómo estarán atravesando esta situación mundial, pero bueno, de todas maneras es lindo, quizás después en las devoluciones, ver la perspectiva de ella desde allá. Así que bueno, cuando Bien, bien, yo diría de por ahí. Ya podemos. se van sumando. Bien. Bueno, bienvenidos entonces a nuevo Café Virtual. Eh, Estamos muy contentos de tenerlos acá. El Café Virtual surgió a partir de una idea de aportarle a la población, ¿no? La idea es que nos estamos juntando mensualmente, perdón, semanalmente, pero estamos cumpliendo un mes, por eso me salió mensual. Este, y bueno, en principio un día, unas charlas de una hora para poder estar acompañándonos en diferentes temáticas que aportan a la vida cotidiana. Como dijo Renata, bueno, trabajamos emociones, la idea es seguir ampliando el tema de las emociones, la idea es ampliar diferentes temas del desarrollo personal que puedan aportarnos a nosotros a estar un poco mejores, a desarrollar nuestra mejor versión y también, bueno, ¿por qué no?, a resolver algunos problemas. Por ahora venimos con temáticas de índole soft. Entonces la temática del día de hoy un poco pusimos el tema de no vinculado al estar solos, a la soledad, lo que está vinculado a eso. Entonces voy a dar
bueno, voy a habilitar ya la presentación, así vamos avanzando. Como les decía, la idea es que podamos hacer preguntas al final, por eso los micrófonos apagados. Pueden hacer preguntas, la idea es que interactuemos, pero mediante el chat. Así que está abierto el chat, vamos a estar leyéndolos. Y de hecho, digamos, tenemos algunos ejercicios ahí para que puedan compartir por el chat. Así que bueno, vamos a estar acá hasta las 8:30 aproximadamente. No sé qué hora será por otros países, ¿no? Ya me contarán después. ¿Cómo? 2 o 3 horas menos, creo que con El Salvador. 2 o 3 horas menos. ¡Wow! O sea, que estamos madrugando más o menos. Bien. Entonces, el mundo puede verse grande, lejano, vacío. ¿Cómo se percibe al resto? ¿Cómo se percibe el afuera? ¿Se percibe como amenazante? ¿Necesito estar solo? El hecho de estar aislado limita lo vinculado a nuestro desarrollo personal. ¿Qué es lo que me pasa en ese estado de soledad, o en esa sensación, o en esas emociones? O cuando me aíslo. ¿Por qué me aíslo? ¿Me aíslo o me distancio? ¿Por qué me distancio? ¿Por qué necesito esos momentos de estar conectados con nosotros mismos? ¿Será desde la salud? ¿Será porque hay algo más que nos pasa? Y la idea es poder trabajar un poco esto, cómo estamos, a veces entre cuatro paredes, o en nuestro entorno. Esto de vincularnos con nuestro cuerpo, ¿no? Esto de poder empezar esa interacción. Entonces, simplemente una pregunta, o sea, ¿pasan tiempo solos? ¿Cuánto tiempo pasan solos? Los invitamos a que puedan responder por el chat. El chat está abajo a la derecha, o si no, Alt más H, la letra Alt más H. Que pasa poco tiempo sola. Bien. ¿Qué más? ¿Pasan tiempo solos o en soledad? Que a la noche cuando todos duermen. Ok. Bien. Esto de cuando todos duermen ¿estoy conmigo mismo? ¿O es algo que simplemente, bueno, se dio? Acá dice poco tiempo sola, dice Adriana, y le dice intento tener tiempo sola antes de ir a dormir, medita. Bueno, acá Bien. Alejandra. Sí. Una gran técnica, una gran pregunta. O sea, también por lo que viene surgiendo es, bueno, ¿estamos viviendo solos o estamos viviendo con alguien más? Y ese alguien más es una pareja, un amigo u otra cosa. A veces puede ser una mascota. O sea, ¿qué es lo que representa? Entonces, a raíz de ahí empezar, o sea, a cuestionarnos y a preguntarnos respecto a esto. Pero, ¿qué empieza a significar esto de aislamiento, esto de soledad, esto de y el tiempo, ¿no? Porque para cada uno, significa puede ser un tiempo, puede ser necesario o no. O sea, cada uno tiene eso. Ahí puede haber circunstancias en las cuales nos obliguen justamente a pasar tiempo solos, o sea, pueden ser externas, o bien puede ser algo elegido, ¿no? Vamos a irlo viendo un poco más adelante. Entonces, soledad
o estar solos? Una pregunta, ¿no? Pues nos podemos hacer. Esto, además de un nombre, porque soledad también, bueno, empezamos a ver los significados de los nombres, ¿no? O sea, esto de soledad. Vieron que, bueno, a veces hay personas que se le asignan a soledad o le ponen nombre soledad. En este caso, bueno, en, de los oyentes no tenemos personas en soledad, pero posiblemente, digamos, personas que vayan a ver, digamos, esto, eh, se hagan la pregunta, bueno, ¿por qué me pusieron soledad? Esto es lo que tiene que ver con el nombre, ¿no? Y la impronta que genera. Entonces ahí ya vamos desde otro lado, es decir, cómo quizás un padre a un hijo le transfiere a través del nombre su soledad. Pero desde qué lado, digamos, le transfirió eso, ¿no? Bueno, algún día vamos a hacer otro encuentro, invitar a invitados en psicogenealogía, que pueden trabajar todo el tema de lo que es los nombres, o sea, todo el desencadenante genealógico de lo que tiene que ver con los nombres, muy, muy interesante. Yo creo que en el tema de esta pregunta de si hay una diferencia entre estar solos o la soledad, creo que quizás una forma de pensarlo también es si este estado es un estado buscado o impuesto por las circunstancias o bueno, por nuestra forma de vida o nuestra vida en particular. Y también la contraparte de la soledad o de estar solos, que serían distintos, cuando a veces también es necesaria cierta soledad, digamos, porque uno dice casi algunas respuestas de ustedes me llevaban a pensar en eso, en esto de intento de tener tiempo, hay un intento, un deseo, un interés, un poco tiempo antes de dormir, diría que a la noche, es como que le queda lo último en el día. Entonces, creo que un gran primer clasificador de la soledad o de estar solos, aparte de la diferencia entre soledad o estar solos, es si este estar solos es algo buscado o impuesto. Creo que es una diferencia también como para eh, reflexionar sobre esto, o sea, si estoy sola o estoy solo, ¿es por elección o por imposición? Entonces ahí también hay como un espacio para reflexión, para preguntarse, que después, bueno, conforme vayamos avanzando, vamos a ver qué tiene que ver esto de si es buscado o impuesto con respecto a lo que podemos hacer para cambiarlo. Sí, totalmente. Y yo le agregaría también, o sea, a esta fórmula que dijiste de dos, el tema de, a veces tenemos la sensación esta de la soledad o de estar solos, y a veces puede que no sea ni impuesta ni elegida, o en realidad creemos que fue impuesta, y en realidad hay un tinte ahí en el medio, que no es ni impuesta ni elegida, en realidad es no, no asumida, diría, de alguna forma. O sea, esto de que en realidad hay cosas que sí, digamos, las podemos elegir. En gran parte, muchas cosas, digamos, podemos elegir. Como por ejemplo, las palabras. Una de las cosas que podemos elegir. Y también cómo se desencadena el hecho de cada uno de nosotros, o sea, hablar y mencionar y decir esto de las palabras. Lo que hablamos algo del nombre, pero también en cómo hablamos. Como el vocabulario, diría Renata, ¿no? Bien. Es tan importante elegir las palabras, ¿no? Realmente es un buen punto este para también cómo define uno ese estado en el que uno se encuentra. Uno dice, estoy solo o solitario, ¿no? Sería un poco. La elección de palabras también va a haber un reflejo de cómo se siente o se experimenta ese estado. Entonces, escuchar con qué palabras describe uno
esto que, bueno, en este caso estamos hablando, que es el tema de la soledad, ¿no? Escucharnos, qué palabras usamos para definirlo. Mm, totalmente. Y bueno, ella podría ser soledad, o podría estar sola, o podría haber elegido estar sola, ¿no? Bien, entonces acá nos ponemos a hablar un poco de cómo vinculamos, empezamos a vincular el tema de las emociones. O sea, cómo impactan las emociones en esto del estar solo o es soledad. Y cuando empezamos a pensar esto, empezamos el mismo, cuando armamos la charla y el curso, digamos, el taller, esto, lo que vemos es como que tiene un impacto siempre en las emociones. Siempre hay un impacto en las emociones, siempre hay un impacto en el tema de los hábitos, siempre hay un impacto en los pensamientos. O sea, mismo, digamos, cómo pensamos, como hablábamos recién con Renata, o que nos contaba, el cómo pensamos, esto mismo también es parte del vocabulario, o sea, de acuerdo a lo que utilizamos. Entonces, ahí es donde ponemos el tema de la ira, por ejemplo. Desde la importancia de sentir, o sea, que no se puede hacer nada al respecto. O sea, es como cuando estamos ahí. O sea, son como sensaciones. Ahí es donde impacta el tema de lo que sería más ya apuntando a lo que es la soledad. O sea, no tanto la elección de estar solo, sino es, bueno, esto como hay emociones que nos apremian. Entonces, esa emoción es, bueno, la ira, es como, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer ahora? Entonces, ay, no quiero estar acá, ya no quiero estar encerrado entre cuatro paredes. Eso que surge, o sea, mismo en emociones lo que hablamos es como a veces una emoción nos viene a partir, puede venirnos a partir de un pensamiento o puede venirnos a partir de una situación externa del mundo de afuera, ¿no? Bien, pasamos, digamos, entonces a otra, digamos, de lo que trae o de viene del tema de la soledad, que es la tristeza. Entonces, como la tristeza también, lo mismo. O sea, hay algo como que se apodera de nosotros y bueno, nos invade una sensación. O sea, en este caso como una sensación desgarradora. O sea, puede ser. Eh, que a quien no le pasó, por decir una forma, estar un viernes o un sábado a la noche y bueno, y pensar, todos mis amigos están bailando, todos mis amigos están reuniéndose en tal lado y yo estoy acá triste solo, entonces bueno, me compro un pote de helado y me miro una película. Este, entonces, bueno, ahí está, o sea, fue elegido, elegí estar solo o estoy acá eh, o es parte, digamos, de esa soledad, digamos, construida o adquirida, digámoslo de alguna forma. A veces esta soledad también puede ser, pienso, por seres queridos que ya no están, bueno, que se fueron, y entonces generan este vacío que un poco al principio produce un enojo, y después da lugar a una tristeza en la que uno puede quedar estancado, digamos, quedarse a vivir, como quien dice, ¿no? Entonces, a veces hay muchas situaciones que pueden provocar tristeza. Por ejemplo, se me ocurre oportunidades que las personas dejan pasar, metas que no se lograron todavía, pero se saca el todavía, simplemente se dice no lo logré. Entonces, ahí también hay como decir, bueno, esto me produce tristeza, no logré mis objetivos. eh, o hay gente que dice, bueno, no soy muy popular, no logro tener amigos, gente, no sé, ¿dónde sacas la gente? ¿Dónde conozco gente? ¿Qué hago? Bueno, son todas situaciones que nos pueden ir provocando cierto enojo y cierta tristeza también, cierto desaliento. Me gusta usar esa palabra también porque el desaliento le agrega al estado de tristeza cierta falta como de
motor, como que no hay arranque, ¿no? Entonces, son múltiples las situaciones que pueden ir provocando estos estados digamos, de ánimo, de tristeza, de ira, ¿no? A veces eh, las personas, bueno, como yo siempre digo, me encanta la palabra todavía, porque es una palabra que está llena de esperanza, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de mi propio léxico, ¿no? Yo siempre digo, cuando uno dice todavía, abre un poquito la puerta, aunque sea un chiquito, pero bueno, sobre ese chiquito uno puede ir creciendo, ¿no? Bueno. Sí, además es como esto, digamos, se refuerza, esto que estabas comentando, ¿no? O sea, cuando uno piensa o empieza a ponerle esas palabras a esto de tristeza y empieza a reforzar. Entonces ahí empieza a reforzar un concepto. Entonces cuando empieza a reforzar ese concepto, por ejemplo, el hecho de estoy solo, y estoy solo o es como una soledad, algo que desgarra y trae la tristeza, como el ejemplo que decíamos de, bueno, eh, me quedo viendo en casa una peli, pero en realidad me paro desde el lado, desde la tristeza, y empiezo a reforzar en los pensamientos cómo eso va generando respecto a esta reafirmación de, bueno, en realidad nadie me llamó. Entonces, estoy mal, bueno, me quedo viendo pelis, sí, la paso, pero nadie me escribió. Entonces, ¿no? ¿Nadie me escribió o yo no elegí escribir? Entonces, ahí volvemos a la dicotomía inicial, ¿no? De respecto a eso. Y eso, bueno, ¿cómo puede impactar? Empieza a impactar en hábitos, empieza a impactar en la parte corporal, empieza a impactar en la imagen, empieza a impactar en muchos aspectos, digamos, del desarrollo general de nuestra vida, de las áreas generales de nuestra vida, ¿no? Bien. Y por otro lado, el miedo. Quisimos traer estas tres emociones, dado que, por ejemplo, el miedo, en este caso, es miedo a estar solo. Tengo miedo a la soledad. Trabajamos en otro encuentro el tema del miedo. Ahora, cada emoción, de vuelta, lo mismo. Cada emoción puede vincularse en cada aspecto. En este caso, o sea, el miedo a estar solo. O sea, puede ser esto de pararnos en un futuro. Es decir, cuando nos paramos del miedo, nos estamos parando un poco del pensamiento a futuro. Es decir, no tengo miedo de estar solo. Está bien, pero hoy te sentís solo. Entonces ahí viene un poco el tema del tiempo, ¿no? Entonces el miedo influye mucho en el tema del tiempo. Por lo menos, digamos, lo que estuve analizando yo, lo que estuve viendo yo, digamos, va muy vinculado al tiempo. Es bueno, el miedo a estaré solo. Bueno, pero después, en el hoy, cuando nos paramos en el hoy, es cómo estamos. Y ahí, a partir de ahí, o sea, el trabajar. Porque hoy quizás, digamos, siento, digamos, estas tres, o la tristeza o el miedo, ¿no? Se van apoderando, pero ahí de vuelta, volvemos a lo mismo. También cómo se refuerza el pensamiento y dónde está nuestro pensamiento en el tiempo, o sea, dónde estamos en el tiempo. Dado que la emoción es en el momento. O sea, la emoción es momentánea, es bien presente, pero cuando nos paramos en el lado ya del pensamiento, el pensamiento puede estar en el pasado, puede estar en el presente, puede estar en el futuro, puede estar en cualquier lado. Entonces ahí es donde el tinte puede ir jugándonos. Por eso, de vuelta a lo mismo respecto al vocabulario, lo que nos decimos y demás. Sí, yo quisiera agregar que habíamos conversado en otro de los cafés que siempre la emoción del miedo va asociada al futuro. Es decir, generalmente tememos lo que nos irá a suceder. Todavía no pasó, pero como ya estamos viviendo anticipadamente, es la anticipación de algo que podría llegar a pasar, como también podría no llegar a pasar. Eh, a veces puede ser la consecuencia de un acto. Hice algo y entonces tengo miedo de su consecuencia, pero la consecuencia está en el futuro, todavía no pasó. Entonces, generalmente, o sea, el miedo siempre
proyecta o anticipa algo que todavía no sucedió. Ver el miedo desde la línea temporal es una forma que habíamos visto nosotros de atravesar o superar situaciones que nos provoquen temor. Así es. Entonces ahí entramos en otro punto, que es respecto al distanciamiento social. Y acá donde vemos, o sea, de vuelta, traemos lo mismo que habíamos hablado al inicio. Esto de, ¿fue impuesto o fue elegido? Entonces, ese distanciamiento, ¿fue impuesto o fue elegido? De acuerdo a eso, es cómo nos vamos a manejar. Y de vuelta, este distanciamiento también impacta y tiene, digamos, vínculo directo con el estar solo o estar en soledad. Entonces ahí iniciamos la pregunta, de vuelta. ¿Cuánto tiempo pasan solos? La inicial. Entonces ahora, de acuerdo a esa pregunta, las respuestas, o sea, fueron respecto a cómo ustedes perciben ahora esa soledad o ese estar solo. Ahora, tranquilamente ustedes pueden sentir soledad o sentirse solos alrededor de gente, alrededor de personas, o sea, o vinculándose con sus amigos. Entonces, ya empieza a haber otro juego más, que ya estamos del índole, ya no de la emoción, en un plano más, que ya es como más del sentimiento, más de lo que, algo más complejo. Volvemos a complejizar respecto a pensamientos, respecto a cómo es ese circuito y esa conexión con nosotros. También le podemos dar la explicación, en este caso no la trajimos específica, más en detalle respecto a lo hormonal, o sea, lo que va disparando cada hormona y a raíz de esa hormona o un pensamiento, cómo hace disparar una hormona y a partir de ahí tiene impacto en el cuerpo y bueno, cómo se va conformando todo eso. Entonces, cuando generamos eso, o sea, a veces es la búsqueda de una soledad excesiva o es la incapacidad de poder acercarse a otros, o es una dificultad de vincularnos con los demás. Por ahí nos ponen a prueba esto de conectarnos con amigos o no, familiares, vecinos. No quiero, o sea, manejarme desde ahí. Bien, el insomnio puede ser efecto de la soledad. Bien, es un gran tema que surgió y sí, o sea, insomnio, irritabilidad, eh, vinculado al estrés. Entonces, hay muchas cosas que empiezan a vincular. Porque cuando nos paramos en soledad nos estamos parando en un plano bastante complejo a nivel, digamos, cerebral o a nivel de pensamiento, si lo pensamos. O sea, recuerda recién lo que hablamos de las emociones. Las tres emociones esas son ya automáticas de nuestro cerebro más primitivo. Ahora, cuando entramos en el mundo de la razón, más, digamos, de la mente o de la psicología de la mente, por ponerle algo, ahí sí ya entra todo. Entonces, insomnio puede tener eh, muchas aristas. De hecho, digamos, el otro encuentro nos habían preguntado también respecto al estrés, si el insomnio estaba vinculado al estrés. Bueno, ahí yo lo vincularía más que nada respecto a cómo estamos en lo que vamos a charlar justamente más adelante respecto a hábitos, respecto a vínculos, respecto a pensamientos, a todo eso. O sea, a veces no nos damos cuenta y cuando le puse, por ejemplo, los colores, o sea, recién en emocional, perdón, acá está la cámara, tiene que ver con un tema de activación, o sea, lo que genera es activar al cerebro, un color activa al cerebro. Entonces, la ira, por ejemplo, te mantiene en alerta, los colores rojos vivos, o sea, mantienen en alerta. Estar mirando una televisión hasta último momento también mantiene en alerta y eso puede producir insomnio. Y ojo, también
si tomamos partido y nos aislamos, ahí vamos al aislamiento, o sea, que el aislamiento es elegido de vuelta, es elegido, fue impuesto, o el aislamiento es algo que en realidad apareció y no somos conscientes. Por eso dije al principio que había un punto en el medio, o sea, había un punto en el medio. Cuando nos paramos en ese punto en el medio, entonces ahí está, o sea, que es el efecto, ¿no? Respecto al impacto en la emoción, en el sentir. Entonces, ¿qué efectos nos puede llegar a producir esto de la soledad o cuando estamos inmersos en todo este tema? Y ahí es, bueno, hay muchos efectos. O sea, en este caso trajimos como un local para que puedan ver, o sea, está cerrado, como decís, un local, bueno, nunca abrió, o está cerrado, o en realidad es un local que la soledad o por aislarme terminó yéndome mal en las finanzas. O quizás, al revés, la consecuencia fue que termino aislándome porque me empezó a ir mal en las finanzas personales. Entonces, ahí me impacta, no me impacta, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué es lo que se termina generando? Entonces nos surgió una pregunta, ¿no? A partir de esto. Es, terminamos aislándonos y encerrándonos dentro de este local y no mirando las puertas afuera, o estamos viéndolo como en este caso desde afuera y estamos viendo cómo en nosotros mismos en realidad estamos como aislados. Bueno, ejemplos, o sea, Digamos, sí, en esta metáfora del local, nosotros podemos estar encerrados adentro o no pudiendo entrar. Entonces, frente a la soledad nos podemos parar en dos lugares. Podemos quedarnos adentro, aislados de todo, porque no podemos ver. Nadie puede entrar, pero yo tampoco puedo salir. O a veces también estoy afuera y mis emociones quedaron dentro del local. Vale, dijimos local, pero puede ser cualquier cosa. Quedaron ahí adentro y yo estoy mirándolas de afuera. Entonces, vean que esto de reflexionar sobre la soledad, sobre sentirse o no solos, y sobre si este estado es buscado o no, o en qué momento lo buscamos, podemos verlo desde distintos lugares. Siempre va a depender cómo lo vivo y dónde estoy. Estoy adentro, encerrada y aislada del mundo, donde yo no veo nada y tampoco nadie me puede ver, o como bien acota aquí también Alejandra, o estamos afuera y no poder entrar. Son las dos situaciones que se pueden dar. así es. Entonces un poco también en esta presentación, o sea, elegimos mirar el mundo desde ese encierro, o cómo miramos el mundo desde ese encierro. Quizás parece que todos afuera están conectados y yo estoy aislado dentro, o en realidad es como mi interior, digamos, está viéndose en este momento. Entonces, en ciertos momentos de vacío, cuando pensamos en el vacío, es donde estamos. Porque muchas veces en estos tiempos o en tiempos donde la rutina o los hábitos se cortan, ahí es donde, bueno, se produce un vacío. Ahora, ese vacío ya estaba e impacta más en la soledad. Entonces ahí empezamos a ver un poco, y voy a avanzar a la siguiente, cómo estamos en como en este círculo.
¿A ustedes les parece un círculo esto? Yo no veo ningún círculo. Yo veo flechas que van para un lado, van para el otro y están yendo de un lado al otro. Entonces es como una especie de círculo anticíclico, ¿no? O sea, y está perdido de problemas que en realidad fueron vinculados o se fue generando a raíz de la soledad o del el haber elegido, ¿no? El aislamiento. Entonces, acá donde tenemos, bueno, a ver, ¿qué impacta? Desarrollo personal lo marcamos en otro color porque creo que es algo fundamental en todo esto. Entonces, cuando nuestro desarrollo personal va para un lado, perfecto. Bueno, la pregunta es si va para algún lado, ¿no? O sea, si realmente estoy trabajando respecto al desarrollo interno, al personal. A raíz de eso es cómo después va impactando en los diferentes lugares, ¿no? O sea, autores de finanzas, por ejemplo, Kiyosaki menciona que la primera etapa a realizar es el desarrollo personal. Estamos hablando en finanzas personales, el tema de obtener una libertad financiera o de obtener riqueza. Pero también sabemos que al no conocer las emociones o no conocernos en la parte emocional, o sea, disparamos, ¿no? Y al disparar, al estar ahí y reaccionar, es bueno, ¿por qué esa persona me reacciona de esa forma? O no, o sea, por ahí mismo nuestras propias reacciones, o sea, respecto a esas emociones, como por ejemplo el hecho de estar irritado, la irritabilidad, que puede ser algo manifiesto respecto de la soledad, esto de estar irritado, de mantenerme en estrés, de vuelta a las elecciones, che, ¿y hace cuánto que no hablas con tu amigo o amiga? Y yo no hablo con mi amigo o amiga hace como 2 meses, pero ni siquiera un mensaje, nada, no. Bueno, ahí también hay una decisión de aislamiento. Entonces, eso también impacta. Entonces después, bueno, ¿por qué me tratas mal? ¿Por qué me tratas mal cuando hablas con tu madre o con algún pariente o con mismo tu pareja? Y en realidad es algo que se fue perdiendo, y algo que se fue perdiendo que ahí donde entra el otro punto, que es el tema de los vínculos. O sea, vamos a estar justamente, más adelante vamos a abrir más cada punto en particular. Pero como en este caso, o sea, si nos paramos en el estar en la soledad, en este caso, es bueno, disparan las emociones por un lado, los vínculos van por el otro, las finanzas no se sabe, la puedo perder, o se puede venir todo abajo, ¿verdad? Acá por ahí le faltaría una filmina en la cual todas las flechas vayan para abajo, ¿no? Sí. También que acá, bueno, nos dicen que es de varios círculos que se interrelacionan, que se disparan según el estado de cada una situación y eso afecta el desarrollo personal, claro, porque si por ejemplo nosotros decimos que esta soledad o este aislamiento, la raíz es el miedo al otro, a las situaciones, a experimentar cosas nuevas, lógicamente nuestro desarrollo personal se va a ver acotado. Entonces son todas variables estas desde lo emocional que se van vinculando. Un aislamiento, una soledad no buscada o buscada para no enfrentar otras cuestiones por temor. O sea, se me ocurren miles de variables. En este caso pusimos nosotros nada más el tema del miedo, pero sí impactan en los vínculos, en nuestras finanzas, en el desarrollo personal. Ahora vamos a desarrollarlo más, pero sí, acá como me dicen, que es como dice Alejandra, sí es verdad, afecta el desarrollo personal. Esto de también otro digamos, sentimientos o que puedan surgir a partir de esto es, bueno, empiezo a sentir como que todo me molesta, que empieza a bajarme la energía. eh, e insisto, una cosa es soledad y otra cosa es estar solo. O sea, volvemos a esto más filosófico de, bueno, estar solo o estar en soledad. Ahora, si nosotros estamos solos y hay algo que quiebra ahí, puede aparecer más rápidamente o puede aparecer la soledad. Es de acuerdo a cómo tengamos este círculo o este reordenamiento, como bien decían recién.
Pero bueno, esto de la irritabilidad, esto, bueno, voy a un local y me peleo con todo el mundo, por ejemplo, o sea, también son síntomas de que esa conexión, o sea, falta, digamos, o sea, de empezar a vincularlo. O mismo, bueno, me bajoneo del lado de la tristeza, me bajoneo cuando por ahí me dijeron algo en el trabajo. Bueno, ahí empiezan a vincularse, ¿no? O sea, por eso es algo que empieza a ser un poco más complejo. Ah, también el tema quería traer el punto de cuando a veces en la parte financiera, esto de, bueno, me voy a comprar esto, me voy a comprar esto porque en realidad, nada, quiero sentirme mejor. Entonces, ahí en esto de, bueno, ahí es donde empiezo a gastar plata, o sea, innecesariamente, ¿no? Acá nos dice Roxana, creo que soledad y estar solo tiene mucho que ver con las cosas que hacemos para aprovechar ese tiempo o solamente procrastinar. Y sí, Sí, a veces creo que esto de la postergación tiene que ver con esa falta de ímpetu, esa falta, esa motivación o esa fuerza que hace que uno a veces empuje con mucha voluntad y decisión proyectos que son importantes para cada uno, proyectos de vida, laborales, personales, de cualquier índole. Pero muchas veces detrás de la postergación se pueden esconder algunos miedos o algunas inseguridades de decir, bueno, ¿para qué si total no me va a resultar? Entonces, creo que de alguna manera también puede ser un refugio el aislamiento o la soledad, refugiarse frente a desafíos que quizás no hay la motivación o la fuerza suficiente para encontrar, y justamente se trata de poder encontrar esta fuerza, poder encontrar la motivación que nos permite impulsarnos a estas metas que queremos lograr. Por eso hablamos mucho y hacemos mucho hincapié en el desarrollo personal, y a mí me gusta también vincularlo con el tema de los vínculos, porque justamente es en la fuerza del otro, o digamos, en el asociarnos con otros, donde podemos también tener desarrollos personales, o sea, en grupos con otros. Por eso es muy importante, y ahora vamos a entrar al tema de los vínculos. Creo que es uno de los, no me quiero adelantar, así que yo... avancemos entonces, sigamos avanzando. Justamente, bien, como decía Renata, tal cual. Es como ir construyendo o cómo construir un círculo virtuoso, en este caso, ¿no? A partir de ahí para gestionar, digamos, esa soledad. Entonces es como empezar de a poco a alinear esas flechas que van para todos lados y, bueno, entrar didácticamente trajimos como el círculo virtuoso para gestionar la soledad. A ver, cuando hablamos de esto, no implica que también el hecho de cuando estar solo, ¿no? O sea, tampoco quiero que quede el hecho de, bueno, solo la soledad. A ver, porque también el hecho de estar solo, podés reforzar, y hasta hay profesiones, hay vocaciones, o sea, que requieren el momento de estar solo, o sea, requieren de un aislamiento, requieren para la creatividad. Hay muchos que la parte creativa que requieren vincularse con eso. Bueno, igual lo vamos a hablar más adelante. Entonces, Renata. Acá nosotros vemos que cada una de estas cosas, cada uno que hemos puesto acá, vínculos, emociones positivas, hábitos, actividades y desarrollo personal, que es donde partimos. Si yo busco el desarrollo personal, lo primero el primer, digamos, bloqueo va a ser justamente el aislamiento, la soledad. Entonces lo primero que debo hacer es reforzar vínculos, y vamos a ver cómo y con quiénes, o sea, algunas ideas. Bueno, yo quiero reforzar los vínculos, pero ¿cómo hago? Bueno,
Vamos a darles algunos tips por ahí. Esto nos va a también permitir el intercambio con el otro, genera emociones positivas, como que uno puede retroalimentarse del otro mediante, bueno, las actividades que uno puede ir haciendo con el otro. También es importante la generación de hábitos, es decir, algunas cosas nosotros, y ya lo habíamos tocado cuando hablamos de cómo administrar el tiempo, habíamos dicho de poner en la agenda. Tenemos que poner en la agenda algunas cuestiones en la semana y que éstas se vayan transformando en hábitos. Y por esto hay que decir, una actividad que decidamos hacer, eh, fortalecer un vínculo a través de una llamada, de salir, bueno, ahora salir a tomar algo no, pero bueno, encontrarse. Entonces, generar ese hábito, siempre uno dice que las amistades son vínculos que se construyen, y se construyen desde la generación del hábito del contacto, o sea, comunicarse con el otro, hablar con el otro, buscar esa comunicación. Si eso se transforma, si relacionarnos con los otros es un deseo, entonces tiene que transformarse en un hábito, para así buscar un espacio para desarrollar esa amistad o ese vínculo laboral, también puede ser, pero debemos ponerlo dentro de nuestro cronograma semanal. El desarrollo de actividades que nos saquen de nuestra casa, que nos saquen del encierro, del aislamiento, actividades grupales, todo eso va a ir fortaleciendo esto que nosotros queremos de cortar con el aislamiento, con la soledad, con un estar solo quizás no tan buscado. Y por lógica consecuencia, todo esto nos va a traer un desarrollo personal, nos va a enriquecer en lo personal. Creo que es importante, quizás si podemos pasar a la próxima, Leandro, por favor. Yo quería mencionar unas cositas. ¿Cómo respecto a esto cambia, ¿no? O sea, cómo cambió respecto, por ejemplo, a las fechas anteriores, respecto a esta, cómo cambia el tema de ya no aparece tanto el tema de esas conductas por ahí que teníamos, porque en el refuerzo, digamos, en este círculo, digamos, virtuoso, lo que se pretende, digamos, es a partir de las conductas van a emanar, van a venir las partes más positivas, emociones positivas como alegría o sorpresa, y sentimientos vinculados a eso, que también puede estar vinculado con el estar solo. Ahora, ¿cómo va cambiando, digamos, eso? Acá tenemos algunas ideas de cómo ser creativos. O sea, hay que ponerse a pensar. Si no se nos ocurre nada, preguntémosle a otros. Ay, ¿vos qué haces para entretenerte, para rodearte con gente, para vincularte, para salir? Bueno, hobbies es una buena posibilidad. Siempre tratando de buscar, una vez una psicóloga amiga me dijo, claro, trabajas solo todo el día y después vas a nadar. Juntaba dos actividades donde la persona estaba en solitario. Entonces buscar actividades donde hayan otros también, un curso de cocina, integrarnos a un coro, a un taller de pintura, a un taller de escritura, decidir coleccionar alguna cosa. Entonces siempre hay clubes, encuentros en las plazas, entonces tener un interés que nos permita desde ese interés vincularnos con otras personas. La práctica de deportes también, en lo posible grupales nuevamente, pero puede ser sumarnos a un gimnasio, a una clase, tratar de asistir a esa clase con regularidad para que se nos transforme en un grupo donde encontremos, si es posible, las mismas personas. Entonces todo eso va a ir fortaleciendo nuestra red vincular, porque para dejar de estar solos, la contraparte es estar acompañados. Entonces, buscar actividades de grupo, unirnos a grupos de interés específico, por ejemplo, a una ONG, donde la persona tiene un compromiso formal con la tarea, no son grupos espontáneos que se arman
para una causa de un día, sino instituciones que ya existen, como las iglesias, los coros. A veces hay cursos, digamos, que tienen varios años de manualidades o de jardinería. Entonces, de estos grupos es que nosotras podemos ir conociendo amistades, cuestiones laborales, formando grupos también para salidas, no sé, depende la necesidad de cada uno, pero siempre ser creativos, y ser creativos, ¿qué me gusta a mí? A lo mejor a alguien le encanta en las clases de cocina, pero la verdad que yo prefiero un taller de escritura, o yo prefiero hacer un deporte, porque paso de lunes a viernes en una oficina frente a un escritorio, en una compu, y necesito un poco de aire libre. Siempre pensando en el equilibrio mente-cuerpo también, o sea, buscar actividad donde hayan otros, pero que también nos lleven un poquito más allá de la zona de confort que ya habíamos visto, no buscar siempre dentro de nuestro, digamos, zona de comodidad, esas áreas donde nos movemos tranquilos, sino estamos hablando de desarrollo personal, entonces ir un poquito más allá de lo que hago siempre, porque si sigo haciendo lo que hago siempre, voy a repetir este patrón que estamos justamente queriendo vencer. Por eso decimos usar la creatividad, ponernos a pensar, escribir, bueno, a ver qué me gustaría, por qué, y preguntarnos por qué me gustaría a mí participar de esta actividad, qué me motivaría, qué espero encontrar en esa actividad, qué beneficios me va a traer, qué tipo de gente voy a encontrar. Porque si uno elige una actividad que es muy contraria a lo que uno le gusta, entonces no se va a sentir cómodo en ese grupo. Por eso yo aquí puse unirse a grupos de interés específico, o sea, que sea algo que a nosotros, con lo cual nos sintamos identificados, porque si odio el canto, no me sirve unirme a un coro, por más que hayan 500 personas en ese coro, porque no voy a tener desde dónde vincularme. Entonces, ser creativos, buscar entre de las muchas posibilidades que hay, pero siempre pensando si yo me identifico con esa actividad y qué tipo de personas voy a encontrar en esos grupos a los que me quiero unir. Bien, y volviendo a traer, digamos, la pregunta, ¿no? O sea, estar solo o soledad. Esto pueden ser estrategias o parte de las inicio de estrategias para, digamos, gestionarla, para avanzar con respecto a la soledad. Ahora, también puede ser de vuelta lo mismo, que estemos dentro de cada, digamos, punto, hobby o deporte, y también querramos, o sea, estar solos, o sea, más allá de la actividad grupal. También hay personas, digamos, que ahí sí nos metemos en la parte más individual, filosófica o el tema del individualismo, ¿no? O sea, que hay, bueno, un montón de bibliografía, digamos, respecto a lo que refiere a eso, ¿no? Pero eso de vuelta, es repensar respecto a eso fue elegido, es lo que me hace estar bien y cómo a partir de ahí, bueno, vincularlo con estos hábitos, ¿no? El tema de los vínculos, que ya lo veníamos un poquito trabajando, pero a veces estos vínculos están más cerca de lo que pensamos. Abuelos con nietos, hermanos, primos, compañeros de trabajo, eh, ex compañeras de colegio, vecinas de la cuadra, las chicas del gimnasio, no sé, hay mil cosas. Y siempre nos gusta pensar también en añadir una mascota a nuestra vida, porque los animales son fuentes de mucha satisfacción y también nos brindan mucho afecto y mucha alegría. Entonces, tampoco descartar que una mascota nos puede hacer, aparte de compañía, sacarnos de la casa, porque a un perrito hay que sacarlo a pasear, vamos a sacarlo a pasear a zonas donde hay otros dueños de mascotas
que también están paseando sus perros. Entonces, bueno, el feliz perrito puede traer también la posibilidad de vincularnos con otras personas desde una afinidad común, que es el amor por los animales. Entonces, bueno, hay muchas posibilidades, pero los vínculos, las personas, nosotros ya las conocemos. Lo que tenemos que hacer es fortalecer esas redes vinculares. Si ustedes en este momento yo les dijera, hagan una lista de las personas que conocen y qué relación tienen con esas personas que ustedes conocen, la lista sería exhaustiva, yo estoy segura, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, o sea, todos estamos en grupos. Lo que pasa es que de esos grupos no necesariamente extraemos redes vinculares. Y aquí lo que se trata es de pensar en esto, de la gente que yo ya conozco, con quién puedo desarrollar un vínculo más próximo, un vínculo más de amistad, si ustedes quieren, o de afinidad también, de hacer algo con el otro que nos interese a los dos y que me vaya sacando de un aislamiento, si es que este aislamiento, y siempre insistimos con esto, Leandro y yo, es algo no deseado, no deseado, es algo que nosotros queremos corregir, queremos cambiar, queremos modificar en nuestra vida. Entonces, esto se va a hacer desde, dijimos primero, la creatividad y segundo, los vínculos, fortalecer los vínculos que ya tenemos y desarrollar vínculos nuevos a partir de la creatividad de las cosas donde nos fuimos insertando, en actividades donde nosotros fuimos insertándonos. Sí, totalmente. Y además, el tema de los vínculos, o sea, cómo rompen el aislamiento. Y el aislamiento, como decía Renata, esto del aislamiento, en este caso es el aislamiento como pensado del lado negativo, o sea, más vinculado a la soledad. El hecho de vincularme, reconectarme, hace que, digamos, empezar a generar como unos ciertos lazos, o mismo como dijo, o sea, una mascota. Aunque no lo crean, digamos, también la conexión con una mascota es bastante importante. En mi caso, un ejemplo, digamos, personal, bueno, hace un tiempo, digamos, tuve un gato y cuando falleció, digamos, me di cuenta que estaba muy vinculado, o sea, muy conectado con la mascota. Entonces, como a veces uno cree que está solo, o que está aislado, o que está en una situación, y después, en realidad es cómo generar las estrategias, a partir de generar las estrategias para revincularme. Bien, parte que algunas cosas estábamos diciendo, o sea, esto anteriormente, ¿no? Como un tercer punto. Esto de el generar actividades que nos conecten, actividades que nos hagan ser a nosotros, desarrollarnos, de cualquier tipo, o vincularnos, ¿no? Con esto. Y yo creo que en este punto lo que más queríamos nosotros reforzar es la idea de una actividad que tenga continuidad, porque si yo todos los fines de semana me voy a algo distinto, siempre va a haber gente distinta. No es lo mismo a, por ejemplo, decir, bueno, voy a tomar un curso anual de tal cosa, o voy a inscribirme en un taller de, bueno, de jardinería o de tejido. Entonces, esa actividad es continua, yo la planifico como parte de mis actividades semanales. Entonces, aparte de que voy a aprender algo, mi segundo objetivo, que a lo mejor no es el explícito, el que yo le cuento al grupo, es vincularme con la gente de ese grupo, que a lo mejor están ahí con la misma motivación mía, de la de conocer gente, la de vincularse, la de asociarse con otros. Entonces la actividad tiene que ser, digamos, fija, tiene que ser continua en el tiempo, no una actividad de una vez, fui a tal lugar. Sí, pero ahí no establezco conexiones, no establezco vínculos, no fortalezco redes. Entonces, actividades que se proyecten a lo largo del tiempo, pero que además sean foco de mi interés, no en cosas que realmente no nos interesan. Por eso es importante primero pensar qué puede ser, a qué estoy dispuesto a comprometerme durante un año a lo mejor,
y si eso me interesa, y cuáles son las cosas que yo creo que puedo obtener de esa actividad específica, más allá del vínculo. Entonces yo digo, bueno, la verdad que yo sí, a mí me interesa porque tengo un terreno amplio en mi casa y la verdad me interesa que sea un lindo jardín, me anoto en un taller de jardinería que dura todo el año, entonces hago dos cosas. Por un lado voy a llegar a mi jardín para el verano y por el otro puedo establecer redes. Y es importante acá, yo también creo un punto para marcar, que no es el más importante, pero también a tener en cuenta, que tenga que ver con mi grupo de edad. Si yo ahora voy y me anoto en una actividad física que realmente requiera una persona que tenga 20 años, yo no voy a poder insertarme en ese grupo porque excede a la fuerza física de mi edad en este momento. Entonces también pensar en los pares, en grupos afines de interés y también un poco a veces afines en grupo de edad, aunque uno tiene amigos de todas las edades, facilita, si yo tengo una dificultad concreta, me facilitaría estar con gente más afín hasta en mi edad. Sí, y a eso le sumo también tampoco sobrepasar, o sea, es tampoco irnos al extremo de me lleno de actividades y quiero hacer todo junto ahora. Tampoco a ese punto, porque también es como ya estamos sobresaturando, digamos, al cerebro. Bueno, a ver, como decía antes recién Renata, elegimos alguna, empezamos por alguna, nos empezamos a vincular, a hacerla en el tiempo y ahí a generar la red. Porque a veces pasa, también nos podemos ir al otro extremo, en el otro extremo en donde terminamos saturando toda, digamos, la red y después nos damos cuenta que cuando se cortan, al fin y al cabo, eso no sucedió o tenemos la misma sensación, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. Así que preguntas, comentarios, dudas, lo que quieran aportarnos. Bien, acá nos dice Roxana, el miedo al rechazo puede llevar a una persona a no ampliar sus vínculos y preferir la soledad, por no salir de la zona de confort. Totalmente, creemos que es así y el miedo es parte, digamos, de una de las áreas de la zona de confort. O sea, un poco llegamos hasta ahí y no, nos metemos, digamos, en esa comodidad. Pero también el refuerzo de mantenernos en ese estado, bien también como digamos, sugiere desde acá, se sugiere desde acá. Es decir, si ya estamos en esa postura, es bueno, ¿qué hacemos para ponernos un poco incómodos y empezar a elegir eso? Sí, y ¿Qué por más? eso Sí. yo les decía de también buscar actividades que sean afines a nosotros, porque si hay afinidad en cuanto, digamos, a pensamiento o a ideas o a gustos, un primer escollo va a estar resuelto. Pues yo digo, bueno, a mí me da miedo hacerme de un grupo porque por miedo al rechazo. Bueno, pero si es un grupo con el que yo tengo ideas afines o gustos en común o intereses en común, hay más posibilidad de no ser rechazado. Aunque, bueno, siempre en todos los grupos nosotros vamos a encontrar gente que es más afín a nosotros que otra. Y eso no nos tiene que hacer, digamos, detener en nuestro intento de conocer la gente correcta, que es un poco eso de lo que se trata, la gente correcta para mí. Todos somos buenos y valiosos, pero algunos son mejores y más valiosos personalmente para mí. Y esto creo que también es parte de reconocer que somos todos diferentes y que hay aquellos con los que nos llevamos mejor o que tenemos más posibilidades de llevarnos mejor que con otros. Creo que hay una preguntita, Leandro. Bien, ¿cómo ayudar a quien se encuentra aislado? Es una gran pregunta. Yo creo que lo primero, bueno, si la querés responder vos, Renata. No, no, te escucho y después yo acoto. Bien. ¿Cómo ayudar a quien se encuentra aislado? Primero, depende de la situación. O sea, de vuelta a lo mismo. Si es una elección,
¿qué podemos hacer frente a la elección? Por ahí sembrarle la pregunta, desde ese lado. Ahora, si no es una elección y fue impuesto, bueno, a ir repreguntándonos, o sea, de qué tipo de imposición es. Si vemos, digamos, porque fue una imposición impuesta desde afuera, por alguna realidad o alguna situación particular del mundo, del continente, del país, es una cosa. Ahora, si es por una realidad de discapacidad, o sea, bueno, ahí ya empezamos a meternos en otro punto. Ahora, o tiene que ver con algo vinculado a la soledad. Entonces, un poco las estrategias, digamos, que vinimos charlando recién, o sea, con Renata, o sea, estas estrategias de como este círculo virtuoso, o sea, respecto a creatividad, a hábitos, a actividades, o sea, desde ese lado, desde ese lado, o sea, un poco de acercar, para empezar a reforzar de a poco el tema de los vínculos, empezar a repensar eh, qué es lo que a esa persona, en este caso, a esta persona le interesaría. Por ahí hay algo que le interesa, por ahí hay algo que le mueve, hay algo que le mueve, y bueno, y por ahí no está encontrando las herramientas del cómo. Entonces quizás podemos ser facilitadores respecto de ahí. Yo hace muchos años había leído en un libro, bueno, sobre estos temas, y era un libro bastante informal, digamos, más como de lectura así motivacional, quiero decir por informal. Era un libro motivacional. Y entonces decía que para todos es fácil hacernos amigos del más popular, porque ¿quién no quiere estar rodeado del más popular, del más lindo, del más exitoso, del que tiene más cosas para darnos? Pero que en el ejercicio de los vínculos y en el ejercicio de la amistad, uno justamente debía también ofrecer esa, digamos, esa riqueza personal que todos tenemos al servicio de aquellos que puedan necesitar de ese vínculo. Entonces uno va a hacer, pongo un ejemplo, uno va a hacer una cena en su casa, y entonces invita a una persona que sabe que va a estar sola y la une al grupo, la suma, la invita. Uno sabe que hay una persona que por H o por B sale poco, ya sea por recurso económico o porque no dispone de un auto. La llamo y la invito. Es más fácil irme yo solo y bueno, y ahí me encuentro con el grupo y ya está. Pero en esto también hay que sembrar en la vida de otras personas. Entonces uno puede sembrar de eso que uno tiene, que en este caso podría ser, por ejemplo, identifico una persona que está más aislada, identifico una persona que está sola, y uno le ofrece algo, lo que uno tenga a mano, una invitación, una llamada, invitarla a una actividad a la que uno piense ir, una conferencia, una charla, qué sé yo, hay mil cosas. Eh, entonces uno es el que se acerca a esa persona. Y a veces yo también creo insistir un poquito. A lo mejor al principio nos dice que no, bueno, pero uno insiste, porque si la persona tiene dificultades para vincularse, a lo mejor lo primero dice, no, ¿y para qué voy a ir? Me voy no sé si les voy a caer bien, no conozco a nadie ahí, ese es un grupo de otra gente. Bueno, animarla a la persona, animarla y tener esa paciencia y esa perseverancia de ayudar a esa persona, si realmente está en mi interés, eh, habiendo detectado esta cuestión de que está un poco aislada o de que está un poco sola o de que está atravesando. También a veces es un momento difícil que la persona está pasando por un duelo, por una pérdida, y uno puede ofrecer ese vínculo. Entonces está en uno también, digamos, entre comillas, tomarse el trabajo. Y siempre recordar que todas las personas tienen algo para ofrecernos. Todas las personas tienen algo que nos van a poder brindar a cambio de nuestra amistad en el buen sentido. O porque va a tener experiencia en un tema que yo no conozco, o porque va a ser una persona, no sé, a mí se me ocurre muy leída, entonces va a tener una conversación interesante. O sea, no hay una sola persona que sea incapaz de retribuirnos en un vínculo. Es muy difícil, o sea, sí, obviamente, por supuesto, pero estoy hablando de vínculos sanos, ¿no? Entonces es muy difícil que yo en una relación no me vincule de ninguna manera y no intercambie nada, y, no va. Entonces yo creo es eso, es tener interés en el otro.
hay un, ¿no? Que ustedes saben, las que son abogadas, el interés mueve la acción. Bueno, hay que interesarse y cuando uno se interesa, acciona. Acá ahí tenemos un montón de abogadas acá hoy. Vamos, hacemos esto, nos ponemos en movimiento. Entonces, pasar del dicho al hecho, del pensamiento al acto. Bueno, si agarro el teléfono y llamo y tengo una conversación, abro el diálogo, hago la invitación, me comprometo, invito, participo. Yo creo que ese tipo de situaciones a los otros les llegan, y entonces va a haber respuesta positiva y vamos a sentirnos nosotros también reconfortados en nuestra actitud, porque el otro siempre también nos va a dar algo. Entonces, creo que quizás respondiendo, no sé si fue Adriana que hizo, sí, acá, como fue el traslado, depre, bajón, etcétera. Bueno, y también teniendo una mirada positiva de la vida y compartir de esa mirada positiva, mostrar el lado más positivo desde la vida, desde las cosas que uno hace y de las cosas que uno piensa también. Este, Nadie se resiste, yo en eso soy muy optimista, nadie se resiste a un vínculo positivo donde tiene la posibilidad de sentirse mejor. Entonces, bueno, hacerlo directamente. Bien. Alguna pregunta más? ¿Algún comentario o algo que quieran aportar? Bueno, como viene el café virtual, algunos avisos que queríamos contarles, digamos, algunas personas ya están viniendo una o dos veces frecuente, o bueno, van rotando. Lo bueno que tenemos ahora, armemos un grupo semanal para poder, digamos, de seguimiento, ya más desde el lado del poder compartir, del poder brindar, del poder generar más el intercambio. Esto se va a abrir a partir a partir de mayo, a partir del día, a partir del día 5 de mayo. La idea es que el día 5 de mayo, digamos, podamos empezar con un grupo semanal, en el cual para justamente, como les digo, aportar las cosas que vos quieras trabajar, las cosas que vos traigas al encuentro directamente. Nosotros en un café virtual o en estas charlas, curso o taller, más que nada es algo más una temática de exposición, de trabajar sobre algún tema, alguna reflexión, pero la idea es que en este grupo podamos compartir lo que vos traigas en esa reunión. O sea, lo importante vas a hacer vos, o sea para ampliar este tema o algo que vos puedas quieras trabajar. Cualquier cosa, digamos, yo ahora les voy a pasar por el chat mi teléfono y bueno, nos ponemos en contacto y podemos conversar respecto al grupo semanal para los que estén interesados a partir de mayo. Otra cosa positiva que tenemos, que logramos, estamos cumpliendo, como decíamos antes, el primer mes o mes y algo, y ya podemos contarles que pueden revivir o, digamos, conectarse de vuelta con la charla que tuvimos de estrés, o sea, todo lo vinculado en el estrés. ¿En dónde? En hotmart.com. Digamos, ahí vamos a estar subiendo, digamos, las charlas para que puedan, digamos, revivirla, conectarse con ese taller. Y bueno, de los diferentes temas, o sea, para que puedan por ahí indagar o frenar ahí un tiempo y reflexionar y escucharlo o verlo el tiempo que quieran, pueden ir. En este momento por ahora tenemos la charla de estrés. Más adelante, bueno, vamos a ir incorporando nuevas charlas y conversaciones. Por último, digamos, el próximo va a ser cómo trabajar la ira. O sea, la idea es el próximo jueves a las 19 horas. Por ahora venimos los jueves en abril. No les puedo garantizar a partir de mayo. No les puedo garantizar digamos, el día. Les vamos a estar informando, como siempre, por la plataforma de Eventbrite. Les vamos a estar llegando la invitación. Y lo que empezamos a instaurar a partir de ahora es justamente tomarnos una foto. O sea, lamentablemente no estamos en vivo como para hacerlo, entonces lo que hacemos es como una especie de print de pantalla a partir de ahí. Y bueno, la idea es que podamos, si quieren, activar las cámaras, que la podemos activar todos y podemos ahí tomarnos como una especie de fotito grupal. Es algo, digamos, que está lindo. O sea, por la hora, digamos, se viene
haciendo bien, copado, a ver si podemos estar todos. Y bueno, no sé, si quieren saludar o algo y nos tomamos la foto. A ver, todos, ahí vamos, vamos, vamos. Bueno, hay una foto. Renata, si querés tomar la otra. Bien, bueno, genial. Y bueno, eso por ahora es todo. Gracias por participar, gracias a Alejandra por sumarte, una experta en la parte de neurociencias y bueno, vamos a ver si podemos tener en algún momento la posibilidad de que nos cuente un poco su experiencia. Y bueno, así que los esperamos en el próximo café virtual, en los próximos cafés virtuales. Y si quieren seguirnos en las redes, Leandro Elías, me pueden seguir por Instagram o Facebook o lo que sea, Twitter también, a Renata Viglione con B corta, ahí también la pueden seguir. También si nos quieren dejar comentarios, recomendaciones, sugerencias, estrellita, lo que quieran, o sea, aporta también a esto de generar. Y bueno, también creo que por ahí tenemos un Facebook de café virtual que bueno, está empezando a aparecer por ahí. Así que bueno, gracias por participar. Sigamos, digamos, desarrollándonos y creciendo juntos. Renata. Agradecerles a todos que participaron, gracias por sumarse a esta movida virtual que de todas maneras es una forma también de desaislarnos, ¿no? Mucho que deconstruyamos siempre las palabras, los pensemos, los desaislamos, nos vinculamos virtualmente, pero de todas maneras podemos tener un diálogo, o preguntar, vernos, está bueno romper un poquito este aislamiento y conocer a gente, bueno, en este caso hasta de otros países también, como estamos teniendo la posibilidad, entonces eso, están invitados a invitar a otros amigos, colegas que ustedes crean que se puedan beneficiar de los cafés virtuales, que además, bueno, son gratuitos, entonces, digamos, no está la barrera económica para poder sumarse, es sacar una horita y pico para uno mismo. Así que, bueno, les agradezco, me gustó mucho verlos a todos y cada uno, y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves por ahora. Así es, así que gracias Renata. Bueno, si quieren me agregan al celular y si quieren recomendar también por ahí para que los agreguemos o nos pongamos en contacto. Y bueno, en los próximos eventos van a ir saliendo por ahí. Si quieren los podemos agregar a un grupo WhatsApp, me escriben y los agregamos al grupo WhatsApp para informar o charlar o lo que quieran compartir. Así que bueno, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima. Bye. Chau, chau. Nos vemos. Gracias, Ale. De nada. Adriana, Ile, Patricia. Chau, chau. Nos vemos la próxima. Un abrazo virtual. Bien, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao.